Hey, buenas vibras, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la Fundación para la Investigación Comunitaria en Bienestar Emocional FIBE. Esto es Críticamente Sana. En el primer episodio de hoy nos queremos reunir para contar un poco nuestra historia, para contar un poco qué es la Fundación FIBE, para contar un poco qué es esto, qué otros proyectos estamos realizando en este momento, hacia dónde va esto, qué nos inspira en esto. Está conmigo hoy parte del equipo, nos acompaña Natalia. Natalia es la coordinadora de todo el equipo del programa. Nos acompaña Jaylin, que es parte del equipo como facilitadora. Nos acompaña Julián, facilitador también del programa. Ya llevamos más o menos 2-3 años con este equipo. Y pues nada, bienvenidas, bienvenidos. Quien les habla su anfitrión, yo soy Crespo Anthony. Natalia, bienvenida a este primer episodio de Críticamente Sana. Quisiera empezar contigo preguntándote un poco sobre por qué nace esto y qué es salud mental. Listo, bueno, Crepo, pues muchas gracias por este espacio. Creo que es el comienzo, aunque ya llevamos pues tiempo en esta comunidad, en este programa. Esta es una iniciativa de la Fundación FICBE y con apoyo de la Universidad de Boston College en Estados Unidos. Bueno, pues creo que comencemos por qué es salud mental. Creo que de ahí parte todo lo que es la fundación. Creo que la salud mental para cada uno de nosotros es muy subjetiva, ¿no? O sea, creo que claramente desde la psicología hay una definición, inclusive dentro de la psicología también pues hay como varias opiniones frente a lo que se define como tal la salud mental, pero creo que una de las definiciones que más me gusta personalmente es que la salud mental es bienestar, ¿sí? Es un equilibrio mental en donde nosotros podemos adquirir las herramientas para poder tener un día a día mucho más pleno, ¿sí? Que podamos responder ante estresores diarios, ante nuestros problemas que se nos presentan todos los días. Seguramente pues todos tenemos esos momentos difíciles. A veces pues uno inclusive dice como no, esto no es de pronto un problema tan grande como lo pensaría otra persona, pero creo que uno comenzando desde ahí uno sí debería tener en cuenta que pues para uno sí es un problema. Uno debe tener la capacidad de como coger en esa cajita de herramientas que uno tiene la herramienta adecuada para poder responder, ¿cierto? A ese problema, a esa situación de la mejor manera posible. Entonces desde ahí empezamos a hablar de regulación emocional, de cómo entendemos nuestras emociones, cómo sabemos que estamos sintiendo, cómo regular esas emociones que pues claramente tenemos cuando nos enfrentamos a esas situaciones, a esos problemas de la vida diaria y cómo respondemos entonces así precisamente pues a ellas de la mejor manera posible. Entonces creo que hay también para hacer una aclaración súper importante es a veces cuando pensamos en salud mental pensamos en enfermedad, ¿cierto? Como en que si uno por ejemplo, muchas personas piensan que uno si tiene problemas de salud mental va a terapia, va donde el psicólogo, va donde el psiquiatra y muchos esperan que haya un diagnóstico, ¿cierto? Que haya una enfermedad mental como tal, depresión, ansiedad, estrés postraumático, entre otras. Y creo que partiendo desde ahí ya hay un error. Es un error pensar en la salud mental como enfermedad o como ausencia de enfermedad, ¿verdad? Entonces creo que sí va mucho más allá y como lo decía ahorita, pues tiene que ver con esos estresores de la vida diaria y cómo nos afrontamos a ellos. Ok, mira que dices algo como que mirar en esa cajita de herramientas qué nos puede servir y qué no en ciertos momentos, pero muchas personas, digamos, nosotras y nosotros cuando llegamos acá, recuerdo que no teníamos mucho conocimiento, las personas que nos escuchan hoy quizás tampoco tengan mucho conocimiento y como cuáles son esas herramientas, de dónde las saco, yo las tengo, se preguntarán de pronto como me pregunté yo en algún momento cuando comencé a escuchar de esto de la cajita de las herramientas que podíamos utilizar para afrontar cada situación. Y pues creo que posiblemente se lo están preguntando otras personas y cómo puedo saber yo
si tengo o no tengo herramientas. Bueno, la idea de este podcast precisamente es navegar a través de algunas herramientas, entender la salud mental desde diferentes como escenarios de la vida. Y definitivamente creo que en el colegio, desde muy chiquitos nos deberían estar enseñando estas herramientas. Que claro que muchos las tenemos, lo que pasa es que no nos hemos sentado como en el salón de clases, como la materia matemáticas, ¿sí? Hoy vamos a aprender a sumar. Entonces no nos hemos sentado en el colegio en una materia que sea regulación emocional o salud mental o herramientas para llevar tu día a día, ¿sí? Como que nunca hemos tenido realmente una materia, entre comillas, para decir, ok, sí, es que ya aprendí a sumar, ok, es que ya aprendí a regular mis emociones, ya aprendí, sí, pero creo que son herramientas que uno va adquiriendo como a lo largo de la vida, desde muy chiquito, porque es cómo afrontamos los problemas. Entonces, yo sé que de pronto, pues no reaccionamos a veces de la mejor manera y de pronto ahí es cuando uno dice, pucha, sí, me falta esa herramienta y precisamente también por eso uno debería ir a terapia cuando uno siente que de pronto esas situaciones del día a día, el estrés del trabajo, el estrés de la familia, el estrés económico, ¿sí? Todas estas situaciones y problemas que nos abarcan como día a día, que es muy normal y natural como pues, responder de una manera frente a esto. Y si no tenemos las herramientas, ir a terapia nos ayuda muchísimo, porque los psicólogos brindamos esas herramientas y como que primero las describimos, ¿sí? Y las ponemos en práctica. Esa es la idea de ir a terapia. Entonces creo que no es que no tengamos esas herramientas y no es que nos hayamos sentado a aprenderlas, sino que la vida nos ha enseñado a responder a esos momentos de la vida de diferentes maneras, a veces de manera correcta, a veces no. Entonces, las personas que de pronto conocemos un poco más acerca de esto, por ejemplo, una de las herramientas que creo que es la que más usamos todos, y que realmente funciona y uno pensaría como, es que todos sabemos respirar. Pero realmente para estas situaciones hay una forma de respirar mucho más consciente, ¿verdad? Entonces la respiración consciente, la respiración, entonces pues hay diferentes, ¿no? Hay diferentes herramientas dentro de la respiración, hay diferentes formas de respirar. Pero la básica es como entender cómo respirar desde el diafragma. Normalmente lo que hacemos es que respiramos muy superficial, entonces respiramos como no llenando el diafragma, sino el pecho, como desde los pulmones un poco. Y creo que realmente es una herramienta súper importante. Al principio uno se marea, como que porque uno no sabe respirar bien, no lo hace tan consciente, pues es normal, todos respiramos porque pues nuestro sistema nervioso y como es muy automático, ¿sí? Como que hay una parte ya específicamente en nuestro sistema nervioso que hace que nosotros respiremos normal, como automáticamente, no tenemos que pensar, no tenemos que gastarle tiempo a eso. Pero cuando uno sí lo hace consciente y uno lo hace del diafragma y lo haces contando y lo haces sí, como solamente pensando en eso, que es una herramienta que nos funciona a todos. Creo que es muy importante hacerlo y por eso creo que sí, no todos sabemos estas herramientas, aunque hemos utilizado algunas, de pronto inconscientemente, de pronto conscientemente, pero por eso también me parece como súper importante que desde la FICBE también nosotros vamos a inspirar a los demás a ser más conscientes de estas herramientas y de pronto tenemos herramientas erróneas o que de pronto estamos utilizando mal en ese momento o de pronto no son las mejores herramientas para afrontarnos a un problema. Entonces de eso se trata precisamente este podcast y pues de aquí en adelante les estaremos dando pues esas herramientas. Perfecto, entonces aquí hay como, no sé, rescato como 3 cositas claves y hay un asunto de que sí tenemos herramientas pero que quizás no accedemos a ellas por el desconocimiento y este desconocimiento como apoyado por un estigma que hay dentro de la misma sociedad a estos temas de salud. Aparte también hay un sistema que no enseña, que no nos prepara para eso, un sistema que de una u otra manera nos dice que las emociones no son importantes, así como nos dijeron que los niños no lloran y otro montón de vainas que nos dicen a medida que vamos creciendo.
Y lo otro es que pues precisamente ya hiciste un spoiler de para qué es esto y vamos a ir entregando herramientas como en medio de los episodios de los podcasts y también pues en otras cosas de las que ya estaremos hablando un poquito más adelante. Y por ahora pues quisiera como preguntarnos, sino como contar o que contáramos cómo llegamos a este espacio, que pues antes tampoco era Fundación FIPE. Entonces, no sé, Jaylin, quisieras presentarte, Julián, cualquiera de los dos que quiera comenzar, se presenta un poquito, no le cuenta a la audiencia quiénes son ustedes y que les conozcan a ustedes. Bueno, mi nombre es Julián Bautista, vengo soy bogotano de la localidad Cuarta de San Cristóbal, trabajo con algunos procesos de base de hip hop y freestyle allá en esa localidad. Llegué a estos programas hace más o menos 2 años y medio, no estoy seguro, bueno, cuando no era Fundación FICBE, sino estábamos en otro programa con otras fundaciones, y también se trabajaban temas de salud mental. Siempre me ha interesado pues la salud mental, digamos que he intentado estar cercano a la parte académica, aunque no pude estudiar psicología, pero sí siempre me interesó pues como esa línea y pues afortunadamente por cosas de la vida, pues está con otra fundación haciendo otras cosas y ahí se dio como la conexión para llegar a Jóvenes Capibara, que era el anterior, pero ahora pues estamos en Fundación FICBE, que es básicamente como el camino que nos ha traído hasta acá, hasta este podcast. Ha sido un camino muy chévere porque pues realmente yo llegué como con muchas expectativas, no sabía ni siquiera qué era lo que íbamos a hacer. Y cuando entendí que querían buscar a alguien de la comunidad para que justamente hablara de temas de gestión emocional, salud mental, y aunque no tuviera un conocimiento o más bien un reconocimiento académico o algo así, me pareció genial porque pues siempre he sentido que como que esa jerarquización de las cosas hace un poco que se raye como los procesos, ¿sí? Los procesos sobre todo comunitarios. Entonces el estar como de tú a tú con una persona que me hablaba igual, que podíamos, no sé, generar una comunidad, ¿sí? Hacer como otro tipo de cosas diferentes a cómo está como moldeado el sistema, me encantó y pues eso es lo que me tiene aquí a mí. Lo que me tiene aquí a mí es eso, que yo encontré que ya utilizaba herramientas de afrontamiento emocional sin saberlo, que empecé a ser consciente que lo que era para mí la música no era solo como mi hobby, sino era de esa manera como de también desahogarme y sacarme un poco de cosas que tenía ahí dentro. Y eso, pues es un viaje en el que estamos ahorita y pues también en este nuevo proyecto que nos ha traído bastantes retos, yo creo, y hemos afrontado y superado, así como pues también lo hacemos con nuestras emociones a diario. Ok, Juli, decías que antes de eso en algún momento intentaste estudiar psicología. Sí. ¿Qué sucedió? Y pues me parece como interesante porque siento yo como que hay cosas en la vida que a veces decimos como ya hasta aquí fue, ya como lo intenté o hasta este punto no se dio y claro, ya como que lo dejamos allí, y esas cosas que son como que tienen que ver con uno, que hacen parte quizás del propósito, del camino de uno, sí, como que regresan. Entonces volvió el tema de la salud mental, agarrarte por otro lado. Sí, quizás uno, pues el tema de la psicología intenté estudiarlo 2 veces, me presenté a la Nacho, me presenté a psicopedagogía en la PEA, en ambas me quedé en alguno de sus filtros. Y desde ahí, o sea, como que desde antes es lo que tú dices, es como la búsqueda de lo que pasa dentro de mí, ¿sí? Entonces por eso quise estudiar psicología, por eso como que, o sea, siempre me he hecho muchas preguntas sobre cómo funciona nuestra mente y también nuestra fisiología, ¿sí? O sea, cómo funciona el cuerpo. Y bueno, el resto pues va por añadidura. Llegué a Fundación FICBE sin esperar como que volverme a encontrar con la salud mental y pues genial porque sin haberlo estudiado como que se me dio la oportunidad de desempeñarme en algo de una vez ya muy cercano a lo que yo quería, que era trabajar
con la comunidad, pero pues desde una parte más social, ¿sí? Más cercana, más como esa parte que pues que está muy abandonada en este momento en nuestro país por el Estado, y yo creo que en todo el mundo por todas esas cargas que tenemos de pues como de hacer dinero, de hacer cosas materiales, de pensar en la guerra, pensar en un montón de cosas que están sucediendo, y pues se nos olvida o se nos pasa que si nosotros estamos mal, pues no vamos a poder como aportar tampoco nada. Entonces creo que eso es el mensaje más importante, un poco dejar de lado como todo eso que nos están bombardeando todos los días como con información y con cosas de alienarnos, y más bien empezar a romper todos esos paradigmas y estructuras de la salud mental no es un estigma, ni como decía Nata, no es que voy a terapia porque estoy enfermo, sino pues hago terapia porque soy un ser humano y tengo ciertas emociones en mi cuerpo todos los días produciéndose, entonces por eso es que es necesario. Ok, es que hay un tema de lo que mencionabas de la jerarquización como de los conocimientos. Yo digo, la academia es importantísima, la academia aporta mucho, pero también ha sucedido como que la academia ha ido desplazando a los saberes como comunitarios, a los saberes ancestrales, incluso podríamos decir, claro, aquellos que fuimos heredando como en familia, de los abuelos y demás. Y llegó un punto donde la academia dijo, se profesionalizan los oficios y usted tiene que ser profesional para hablar de un oficio. Entonces, como del tema de la salud tengo que ser un profesional, hasta antes de conocer, como de llegar al programa que era antes, era como, ok, si quiero hablar de salud mental tengo que haber estudiado. Después de esto he venido pensando como no, o sea, no tengo que haber estudiado, hay muchas fuentes de información que me pueden ayudar, como ir haciendo ese primer análisis, ese primer como concienciamiento de mi salud, de mi bienestar, y luego listo, eso ya me puede direccionar, o si me interesa el tema de aprenderlo, o a un profesional que de pronto claro, sí, me atienda un poco a mí. Y hay algo importante que mencionar sobre lo que decías, porque es que en Colombia, según el Ministerio de Salud, más del 60% de las personas que tienen algún problema de salud mental no reciben ningún tipo de atención. Es decir, no es que no se presenten, sino que van al sistema de salud a pedir como orientación o algo, y pues a veces hay como de que te dan yo lo llamaría una charla, porque supuestamente es una sesión, pero es como una entrevista, es la primera vez, te hacen destapar un montón de vainas que tienes y ya no pasa más nada. Entonces como que, bueno, ahí viene también como la Fundación FITBE haciendo esto de romper ciertos paradigmas, como de poner estos conocimientos a disposición de las comunidades. Y poner un poquito, qué pena te interrumpo, como ese granito de arena de lo que no está haciendo el Estado, pues estas fundaciones como que se encargan también un poco de eso, ¿no? De mitigar un poquito ese 60% y pues tal vez bajarlo un poco. Sí, que de una u otra manera, y creo que sí llegó, digamos que en los programas anteriores, que ahorita hablaremos un poquito a profundidad de eso, sí alcanzamos a llegar a varias familias, porque por cada persona que llegaba y replicaba pues en sus hogares, ya había como un impacto más profundo, o como por lo menos personas que se acercaban a conocer un poco el tema de la salud mental. Jaylin, bienvenida nuevamente, y ahora sí cuéntanos quién eres tú, de dónde vienes, cómo llegaste aquí y por qué te quedaste. Bueno, muchas gracias Crespo por este espacio, porque pues me parece genial tener la oportunidad de poder expresarme. Y bueno, yo soy venezolana, ya en este momento tengo 6 años, pero cuando llegué al programa, era un programa en ese momento, Jóvenes Capibara, tenía alrededor de 3 años y medio acá. Entonces todavía sentía que no pertenecía a Colombia como tal, no sentía que pertenecía a esta sociedad, y cuando nos agrupan a colombianos y venezolanos, sobre todo por parte de la facilitación, que eran los colombianos, allí pues me pude enterar de que tanto los colombianos como venezolanos tenemos los mismos problemas, las mismas emociones, y ciertamente algunos las enfrentamos de igual manera y otros tenemos otras herramientas. Tanto los venezolanos como los colombianos enfrentan los problemas a veces con actitudes diferentes,
por todo el tema de resiliencia que pues hemos desarrollado los migrantes, ¿no? De cierta manera. Entonces para mí fue un espacio muy liberador porque uno a veces sí tiene como las herramientas, pero en el programa de Jóvenes Capibara pues ahí se pudieron ver como un esquema de qué es lo que de verdad funciona y que ya en algún momento uno los ha aplicado, pero quizás funcionaron, pero no los tienes en mente de que eso me podría volver a funcionar en otra situación. Allí retomé y me di cuenta que eran herramientas que ya yo traía, pero no sabía cómo enfrentar a veces situaciones aquí por miedo, por pena, porque me fueran a juzgar de cómo yo hablo o de cómo yo pienso. Y para mí el programa fue una de las mejores cosas que me pudo pasar en todo este trayecto de estos 6 años que tengo acá. Entonces, ahora soy como facilitadora de la Fundación FITBE y pues tengo como esas herramientas más arraigadas y puedo hablar desde la experiencia, porque no es solamente que las aprendí, sino que yo las he vivido y he tenido que enfrentarme pues a muchas situaciones en la calle con compañeros que pues me ha permitido como salir adelante y afrontarlo de la mejor forma, ¿no? Y esto sin querer ser un ser de luz o algo así, porque no es que porque nosotros estemos aquí o que pertenezcamos a la fundación ya somos seres de luz y no tenemos, no. Todo el mundo tiene sus actitudes, sus formas de decir, de pensar, pero sí todos tratamos siempre de aplicar las herramientas que tenemos de la mejor manera. Y sabemos que la comunicación pues es una de las mejores herramientas que tenemos. Y estoy pues orgullosa de estar en este espacio y de pertenecer a la Fundación FITBE. Ok, Jaylee, entonces los médicos también se mueren y los monjes también se putan, podríamos decirlo de esa manera. Ahí hay algo que para quienes nos están escuchando, que ya se ha repetido y creo que lo repetiré yo también, y es que definitivamente no teníamos conocimiento como de nada del tema de salud mental, de educar las emociones. Nata sí. Bueno, Nata sí, por supuesto. Porque es psicóloga. Como nuestra psicóloga de la fundación, Sí. Ella sí la tenía clarísima, pero pues nosotros no teníamos como ese conocimiento. Y sé que hay muchas personas que están ahí diciendo como, ¿será que yo también? Y pues sí, usted también, tú también que estás ahí de pronto escuchando, que vas, no sé, en el bus o que vas camino a la casa, estás en el trabajo, estás en el descansito de la universidad, en cualquier lugar, también tienes esas herramientas. La vuelta es explorarlas, y para eso pues vamos a ir caminando dentro del programa para ir como enseñando, como eso que decía Jaylin, de como un esquema, como ok, organizarlas y decir esto sirve para esto en este momento, esto para esta situación. Ya lo iremos aprendiendo un poco. Quería preguntarles un poquito como, ya lo dijeron un poco, pero no solamente antes de la fundación en lo personal, sino también, digamos, Nata, que sí tiene todo el conocimiento de salud mental, pero pues, digamos, empezar todo este programa, digamos, las expectativas que habían, no sé, los miedos, de pronto como eso que decía Levis ahorita, como de lo que decía Julio ahorita, como, es que para quienes ya de pronto escucharon también, Julián lo conocemos acá como Leviatán. En algún momento también contaremos por qué es. Contarán mi historia. En algún momento haremos el podcast solamente con Julián para que nos cuente por qué Leviatán. Pero todas estas vainas que de pronto nombrabas ahorita, de los retos que tuvimos y demás, contanos un poquito ahí, como principalmente tú que eres como la cabeza de esto, ¿cuáles fueron los retos que viste al principio y cómo dijiste como pues hagámoslo con personas que no somos profesionales en temas de salud mental y que pues vinimos aprendiendo esto gracias a que pues antes de ser la Fundación FITBE, pues el mismo programa nos abrió el espacio como para pensar en temas de, que eso también es como bonito, un espacio para pensar, como para hacer reflexión sobre el tema de la salud mental, y se terminó convirtiendo en una fundación que ahora sí está trabajando para entregar esas herramientas. Entonces como un poquito de esas barreras, de esos miedos, de retos. Ay, bueno, creo que me tengo que expandir un poquito porque creo que
voy a comenzar o sea, de dónde viene como esta idea de la fundación, de tenerlos a ustedes, facilitando como estos espacios a la comunidad, a las diferentes comunidades dentro de este programa. Y creo que viene desde hace un buen tiempo. Yo hice mi pregrado y durante el pregrado en psicología trabajé con víctimas del conflicto y con excombatientes. Yo veía claramente muchas similitudes entre estas dos poblaciones, sobre todo cuando cada uno quería explorar. Los excombatientes querían hacer un programa de educación específicamente pues como enfocado a lo rural y enfocado hacia esos saberes un poco de los que tú hablabas, seguramente los saberes que ellos y como las tradiciones que ellos llevaban dentro de las filas, y pues había conceptos como la camaradería, que son conceptos que uno desde afuera pues no entendería, y así se lo expliquen a uno es difícil, ¿sí? Como que no, o sea, uno nunca va a terminar de entender como ellos qué significa para ellos la camaradería. Por el otro lado, las víctimas del conflicto, no, específicamente trabajé con mi costurero de Virgelina Chará. Okay. Y a mí algo que ella me abrió, como ella habla mucho frente al tema de la paz y de cómo uno piensa que estamos construyendo paz, pero para ella la paz es un derecho, ¿sí? Y no es algo que se construya, es algo que está, o sea, ¿sí? Es un derecho y como que todos tenemos que entender que obviamente todos vamos hacia allá, pero como que para mí fue muy, como que entendí mucho que para ella era muy importante trabajar con las personas, pero no desde yo llevo a la comunidad un poco, que también es como esta crítica que se le hace a la academia de ser muy extractivista, de yo voy allá, hago unas entrevistas, gracias, sí, me voy, se acabó mi proyecto, se acabó mi tesis, se acabó lo que sea que esté haciendo dentro de la academia. Y para ella eso era terrible, y es que lo es, sí, lo es. Entonces, yo me acuerdo que ella comenzó con nuestras profesoras todo un proceso y con los estudiantes de venga al costurero, cosemos, hacemos una comunidad, usted se integra y de ahí en adelante vamos mirando, ¿sí? Vamos viendo si podemos llegar de pronto a esas entrevistas, otros puntos, pero como que métase en mi mundo, entienda lo que yo hago, por qué lo hago. Entonces, desde ahí yo dije, ok, estas dos comunidades, excombatientes y víctimas, tienen en común que desde los saberes de cada uno y desde lo que cada uno ha vivido, ¿no? En sus experiencias, tienen muchísimo conocimiento, y de ahí entonces pues salen como dos proyectos ya muy específicos de la Universidad de La Sabana, que también pues los invito a que conozcan, del costurero y de educación popular y rural. Desde ahí como que mi pensamiento empezó a cambiar muchísimo frente a cómo la academia ve las comunidades, cómo la academia es extractivista en algunas situaciones, cómo la academia llega a imponer su pensamiento, y dije, bueno, esto hay que cambiar, ¿sí? Uno que pues sí, estudia 4 años, 5 años, lo que sea, yo estudié, ¿no? 5 años psicología, y luego, bueno, el caso es que uno que está dedicado a leer, dedicado a producir conocimiento un poco, como que llega y hay que cambiar, para mí había que cambiar esta interacción con las comunidades. Ya lo han venido haciendo, no es como que yo me haya inventado, ¿sabes? Pero como que yo decía, no lo veo tan cercano, tan común, solamente en algunos momentos. Entonces, ahí comienza también el proyecto paralelamente
yo me gradúo y comienzo a trabajar en adaptar este programa de Jóvenes Capibara a Colombia. Comenzamos adaptándolo a víctimas del conflicto, luego lo adaptamos a migrantes venezolanos y finalmente hacemos 4 programas de Jóvenes Capibara acá en Bogotá con las 2 poblaciones, víctimas del conflicto y migrantes venezolanos. Nuestros facilitadores, como ya lo han mencionado, son jóvenes de la comunidad y pues para mí eso era muy importante, como que yo siempre había querido que la comunidad se integrara, no solamente como somos los beneficiarios, sino en general desde otras partes, digamos, del esquema, que pues cada programa tiene un esquema y ya desde un poco desde esa facilitación, desde cómo una persona que es muy similar a mí y puedo conectarme con esa persona por mis experiencias, por lo que los dos conocemos de muchas cosas, de mi cultura, de cómo hablo. Yo hablo diferente, ¿sí? O sea, es distinto, como que yo siento que, pues sí, yo hablo distinto y mucha gente no se conectará conmigo, a cómo se conecta con Crespo, a cómo se conecta con Yari, a cómo se conecta con Julio. Entonces, yo sí creo y definitivamente estoy convencida que lo que va a hacer la Fundación FIPBE, lo que hace y seguirá haciendo, es trabajar con la comunidad de la mano, generando confianza, con relaciones largas, o sea, a largo tiempo, co-construyendo, es una palabra muy poderosa, pero que la usan muy artificial. Sí, como muy superficial. Superficial, simplemente por meterlo en la propuesta, por usarla, ¿sí? Pero creo que es una palabra muy poderosa que si lo hacemos bien, realmente podemos entre las comunidades, la academia, el gobierno, desde muchos frentes, tratar la salud mental y llevarle a todas las personas pues el mayor bienestar posible. Ha habido muchos retos, yo creo que ahí llego y es claramente pues de todos lados. Creo que hacer relaciones duraderas basadas en la confianza, entendiendo, sobre todo en este momento de polarización en el país, que todos pensamos diferentes. No todos tenemos, digamos, tenemos objetivos similares, pero de pronto al mismo tiempo, pues tenemos otros objetivos, ¿sí? Pero podemos trabajar precisamente juntos hacia esos objetivos en común, sin tener que criticarte, sin tener que decirte X, Y, eres lo peor, no sé. Trabajemos juntos, está bien respecto a lo que tú piensas, más bien enfoquémonos en qué hacemos juntos para trabajar y lograr ese objetivo. Entonces sí, hay demasiados retos a nivel económico, claramente, pues no es fácil sostener este tipo de actividades de salud mental, de actividades para las personas, sobre todo, pues porque hemos encontrado también muchas personas que necesitan terapia. Y lo que tú decías, en Bogotá, pues en Colombia, el sistema no está hecho para que uno pueda tener una terapia. Sucesiones. Sí, o sea, que sean varias sesiones, que sea un proceso que realmente tú puedas, en el que tú puedas tener pues un cambio, en el que tú puedas como realmente salir adelante. Entonces la EPS simplemente te brinda lo que tú decías, un espacio de 20, máximo 30 minutos, en donde no sabes si vas a volver a ver al mismo terapeuta, te pueden hacer las mismas preguntas una y otra vez. Realmente en Colombia ir a terapia es un privilegio porque pues los psicólogos, pues es su trabajo y pues hay que pagarles. Entonces es un privilegio realmente ir a terapia y entonces nos hemos encontrado con que hay muchas personas de nuestro programa, porque nuestro programa no es algo clínico, no es algo terapeuta, simplemente tenemos unas herramientas, te las damos, pero no es un proceso terapéutico, ¿sí? Hay que hacer esa distinción. Trabajar con las personas, en general trabajar con otra persona no es fácil porque, otra vez, todos pensamos distinto y eso es normal.
pero hay que remarla todos juntos para poder llegar a donde queremos y por más discusiones que tengamos, que yo creo que es más como la invitación a que no sea tanto una discusión, sino una conversación, ¿sí? En donde podamos encontrar esos puntos en común y soluciones para lo que se esté presentando, que creo que es algo que nos pasa mucho en todos nuestros aspectos de la vida. Entonces, sí, retos hay muchos, pero me quedo más como con estar acá hoy, a llegar a este podcast, a llegar, ya cumplimos un año desde que nos soñamos la fundación y la creamos en papel ante la Cámara de Comercio. Entonces me quedo con eso, me quedo con que sí hay muchos retos, pero juntos lo podemos hacer y podemos lograr y llegar. Interesante conversación, ¿cierto? Dale click a la segunda parte para que no te pierdas ningún detalle de esta entrevista. Síguenos en Instagram como @fundacionfitbe, en Threads como Fundación Fitbe y en nuestra página oficial www.fundacionfitbe.org para escuchar más contenido y conocernos más de cerca.